École. Muchas gracias, porque luego se me olvida y los que no llegan, luego, ¿qué van a ver? Ok, vamos a hablar también de una delimitación semántica, es decir, cuáles son esos conceptos que se encuentran dentro de este tema que nosotros vamos a investigar, los que vamos a usar como conceptos clave para poder definir eso que nosotros queremos identificar. Finalmente vamos a tener que identificar también cuáles son los límites en cuanto a recursos, es decir, con cuántas personas contamos, por ejemplo, para hacer una investigación de mercado. Con cuántos recursos materiales, computadoras, escritorios, material para llevar a cabo esa investigación de mercado, con cuánto presupuesto para imprimir encuestas, qué tipo de encuestas, si vamos a procesar la información a través de Internet, si contamos con Internet, ¿no? Es decir, esa parte es importante porque derivada de esta delimitación de recursos, nosotros vamos a definir cuál va a ser el alcance de esa investigación. Luego entonces podemos usar estas preguntas para llevar a cabo esa delimitación. Por ejemplo, ¿qué queremos mostrar, demostrar, lograr? ¿Cuánto esperamos lograr? ¿Por qué es importante? ¿Cuándo comienza y cuándo termina? ¿Quién lo hará y cómo se hará? Entonces, todo esto particularmente también en un estudio de investigación de mercado hay que tenerlo como muy claro para saber, en particular, por ejemplo, muchas veces a las oficinas de investigación de mercados les encargan, ¿no? Oye, yo quiero conocer cuáles son los gustos y preferencias de las personas para, no sé, para un estudio de mercado de helados de yogur, ¿no? O de ropa para niños. Entonces, hay que preguntarse todo esto porque va a haber una combinación entre alcance, tiempo y costo con el cual nosotros vamos a definir cuál es el presupuesto que se necesita para hacer un investigación. No será lo mismo, por ejemplo, la investigación de mercado a nivel nacional que a nivel de una ciudad, ¿no? Y aunque nosotros, por ejemplo, con poco presupuesto queramos llevar a cabo una investigación nacional, que ahora ya es mucho más fácil y más económico justamente por el Internet, pues también hay que identificar cuál es el tamaño de muestra que nosotros podemos aplicar para un estudio de ese tamaño, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos más o menos claro estos pasos, pues entonces ahora sí sigue establecer un marco teórico. El marco teórico, bueno, cuando hablamos de ciencias en general, pues vamos a estar hablando, por ejemplo, de teorías, conceptos, conocimientos, de los métodos que se van a aplicar. Y en particular en investigación de mercado, vamos a estar hablando de dos partes que son muy importantes, que es cuáles son la descripción científica del objeto de investigación, ¿no? Es decir, ese estudio de mercado o ese mercado objetivo que nosotros queremos analizar. Después sigue la parte de la formulación de la hipótesis y objetivo. Estos objetivos van a ser todavía mucho más importantes en el caso del estudio de mercado porque también estos van a definir cuál es el alcance que vamos a tener con la investigación de mercados. En particular, nuestra formulación de hipótesis se va a basar en que el comportamiento de nuestra muestra va a ser exactamente igual al comportamiento de nuestro mercado objetivo. Esa va a ser como tal nuestra hipótesis en un estudio de mercado. Y lo que nos va a interesar entonces enfocarnos y sí particularizarlo son en los objetivos general y específicos. Es importante, ¿no? Lo primerito que nosotros tenemos que definir es cuál es el objetivo de una investigación, porque ese va a ser como tal el marco de referencia al que nosotros vamos a querer llevar. Entonces, este objetivo general debe de llevar esas delimitaciones que nosotros ya mencionamos y los objetivos específicos, pues ya son cómo nosotros vamos a llevar a cabo las diferentes etapas de ese estudio de mercado.
Para definir los objetivos generales, normalmente vamos a definirlos, bueno, objetivos generales y específicos, se va a usar a partir de usar verbos en infinitivo que nos indiquen cuál es el nivel de conocimiento o de profundidad del conocimiento que nosotros queremos llegar. Hay diferentes herramientas o formas, ¿no?, de usar estos verbos en infinitivo. Unas muy comunes son, por ejemplo, usar las taxonomías, ¿no? Por ahí hay varias taxonomías de diferentes autores, pero esas taxonomías normalmente se basan justamente en esos niveles de profundidad a los cuales se quiere o se puede llevar. Esta es para la taxonomía de Bloom, donde lo que hacemos es que, por ejemplo, en los niveles más bajos están los niveles de conocimiento más sencillos, ¿no? Por ejemplo, pues una forma sencilla es, bueno, recordar algo que estudié, conceptos, ¿no? Recordarlos. Un nivel más profundo es comprender. Otro más profundo todavía es aplicar, ¿no? El siguiente es analizar. Después sigue evaluar y después crear nuevo conocimiento. La primera pirámide de Bloom fue así, ¿no? Tenía intercambiados estos lugares. La segunda, que ya esta la desarrollaron algunos de sus, ¿cómo podemos decirles?, de sus discípulos, ¿no? Encontraron que había un mayor nivel de profundidad en la creación, ¿no? Creación de nuevo conocimiento. Por eso lo dejan hasta arriba. Nosotros en particular, con un estudio de mercado inicial, al nivel de conocimiento que queremos llegar es analizar, ¿no? Si vamos a hacer un estudio de mercado sobre un producto ya creado, bueno, vamos a llegar hasta acá, evaluar, ¿no? Que nos permite evaluar qué tan bueno o cuáles problemas un producto que ya se desarrolló hace tiempo está teniendo como impacto, ¿no? Si es un producto nuevo que apenas vamos a introducir, normalmente vamos a llegar nada más hasta aquí, a este nivel de analizar. ¿Por qué? Pues nos interesa analizar cuál es ese mercado objetivo. Les decía entonces, por ejemplo, buscamos esos niveles de conocimiento aquí, ¿no? Si ven, es lo mismo. El nivel más sencillo es conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar según la taxonomía, la primera taxonomía, y evaluar, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, que queremos llegar al nivel de análisis, podemos usar este tipo de verbos que están en infinitivo: comparar, contrastar, derivar, organizar, descubrir, diferenciar, explicar razones, ver relaciones, distinguir, analizar, debatir, catalogar, deducir. Todos estos hablan como tal de análisis de información que nos va a permitir descomponerla en partes para describir. Por ejemplo, a nosotros nos interesaría en un estudio de mercado analizar, organizar la información, descubrir cuáles son los gustos y preferencias, explicar por qué prefieren o no prefieren, relacionar, ¿no?, con nuestra curva normal de distribución normal, por ejemplo, si el comportamiento que nosotros analizamos sigue esta tendencia, para poder llegar a ese nivel de conocimiento. Después sigue la contrastación de la hipótesis, ¿no? En particular, decíamos, en esta etapa de la contrastación de la hipótesis vamos a elegir diferentes métodos para llegar a ella. Por ejemplo, puede ser la observación, la documentación, la experimentación y algo muy importante que nosotros vamos a estar usando, la encuesta y la entrevista, ¿no? Aquí me faltó eso. Esta encuesta o entrevista, pues justamente nos va a permitir levantar información como fuente primaria. Estas en particular, observación y documentación. Observación puede ser también de la fuente primaria, sin embargo, no nos permite interactuar directamente con ese mercado objetivo, ¿no? Esta documentación, que es una fuente secundaria, pues nos es útil, pero en realidad, si nosotros nos queremos definir a un mercado objetivo en particular, pues nos conviene más hacerlo de forma directa. Y en particular,
Experimentación también la podemos aplicar, ¿no? Si queremos probar, si ya tenemos algún prototipo del producto o servicio, y podemos también de una vez en alguno de estos dos métodos aplicar este método de experimentación. Finalmente, pues entonces necesitaremos llegar a conclusiones con este tipo de método que nosotros apliquemos para poder entonces evaluar los resultados que obtuvimos y hacer cierto tipo de inferencias, ¿no? Es decir, entender cuál es el comportamiento de ese mercado objetivo y finalmente hacer un reporte de nuestra investigación de mercados que vamos a presentar. Bien, esto aquí no es tan importante para nuestro tipo de investigación, pero como tal, los enfoques sí, ¿no? Vamos a tener dos grandes enfoques en los métodos de investigación, que son el cuantitativo y el cualitativo. En particular, el enfoque cuantitativo se va a basar en conceptos empíricos que son medibles. Por eso es importante construir nuestra hipótesis y el objetivo como tal va a ser cuantificar el fenómeno que nosotros estamos investigando, ¿no? En este caso, cuantificar esos gustos y preferencias que vamos a encontrar en nuestro mercado objetivo. Nos va a permitir enumerar y medir cuáles son esos gustos y preferencias, ¿no? Esta medición además debe de someterse a ciertos criterios de confiabilidad y validez, ¿no? Recuerden que en cualquier método científico debemos de poder probar que efectivamente nosotros llevamos a cabo ese método con esas características, que nuestro objetivo era tal y que nuestra hipótesis se cumplió. Es decir, si se puede repetir, quiere decir que entonces tiene esta confiabilidad y validez. Vamos a aplicar ciertos métodos matemáticos para poder comprobarlo, ¿no? Y para medir todas aquellas respuestas o aquellos resultados, ¿no? Que nosotros obtuvimos. El objetivo como tal, entonces, es reproducir numéricamente ciertas relaciones que hay entre algunos objetos y fenómenos. En particular, a nosotros lo que nos interesa es poder reproducir numéricamente las preferencias de un mercado objetivo, que es un mercado grande, ¿no? Una población o un universo poblacional grande, pero que se repita con el tamaño de muestra que nosotros queremos levantar, por ejemplo, ¿no? Se les va a relacionar normalmente con diseños de investigación que se les llama tradicionales o convencionales. No es lo más común el hacer una investigación cuantitativa. Tenemos después del otro lado el enfoque cualitativo, donde ahí lo que nos interesa es captar la realidad social a partir de los sujetos en su propio contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que nos interesa más su interpretación de una situación dada, de un fenómeno dado, que como tal el número de repeticiones que se pueda dar. Si nosotros queremos conocer, ¿no?, en números, cuáles son, en cantidades, cuáles son esos gustos y preferencias, pues entonces nos sirve un enfoque cuantitativo. Si nosotros lo que queremos conocer es una tipología, por ejemplo, una variedad que puede haber entre los gustos y preferencias, pues entonces nos sirve más un método cualitativo que nos permita interpretar cuáles son todos esos tipos, ¿no? Toda esa tipología de gustos y preferencias. Normalmente se aplica este método cuando como tal numéricamente no podemos obtener esa información, ¿no? O sería muy difícil porque si aplicamos a un gran número de personas, podríamos encontrar respuestas tan variadas que tal vez no nos permitiría o sería muy complicado catalogar. En este caso también hay diferentes formas de levantar esta información, pero una de las más comunes, ¿no?, y donde podemos aplicar estos criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad, va a ser el método de la entrevista.
Como tal, en este caso, lo que nos interesa es poder hacer estas inferencias inductivas, pero no de los datos, sino de las respuestas que personas específicas pudieran darnos a partir de ciertas, ¿cómo podemos decir? De ciertas preferencias que puede haber en un grupo tipo. Ahí normalmente pues se van a aplicar estas dos, ¿no? Observación y entrevista abierta para levantar esa información. Y como tal, nos vamos a centrar en el análisis y descripción de esa información, no tanto en la numeración o cuantificación. Estas fases o etapas de investigación van a ser bastante parecidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cuantitativa, bueno, ahí sí tenemos un poco de pasos más, justamente para levantar esa información, ¿no? Si ven, bueno, lo primero será concebir la idea y definir cuál es el objetivo, ¿no? Plantear el problema de investigación, qué es lo que vamos a analizar. En el caso de la cuantitativa, bueno, hacer una revisión de la literatura y elaborar ese marco teórico, que simplemente en nuestro caso serían elaborar, por ejemplo, nuestro cuestionario, ¿no? En el caso de la investigación cualitativa, bueno, requiere de una inmersión inicial para identificar cuáles son esas unidades de análisis, ¿no? Como además, aquí lo que nos interesa es una tipología. Entonces, no necesitamos tantas unidades de análisis, sino casos iniciales o casos representativos que pudieran darnos esa información que nosotros estamos buscando. Como tal, la muestra de origen entonces será mucho más pequeña, ¿no? Y normalmente elegida de forma directa, mientras que en el caso de la cuantitativa tendremos que aplicar justamente otros pasos, ¿no? Que por un lado es definir el tipo de investigación, ¿no? Los objetivos, establecer una hipótesis y cuáles son las variables que vamos a analizar, seleccionar un diseño de investigación, seleccionar una muestra, ¿no? Para la parte cuantitativa específicamente, calcular cuál es el tamaño de la muestra, cómo vamos a recolectar esos datos, cuáles son las escalas de medición que vamos a emplear. En una etapa siguiente, analizar el resultado de esos datos, de esa muestra que levantamos y presentar los resultados. Por el lado de la investigación cualitativa, una vez que ya definimos cuáles son las unidades de análisis, entonces vamos a definir también nuestro diseño de investigación, vamos a definir una muestra y cómo vamos a acercarnos a esas personas, a recolectar los datos, a analizar los datos, pero de forma cualitativa, ¿no? Recuerden que aquí lo que nos interesa es describir, organizar, identificar una tipología y finalmente elaborar un reporte de resultados cualitativos, ¿no? En el caso de la investigación de mercado, depende también justamente de qué es lo que queremos levantar. Puede haber casos, por ejemplo, donde llevemos a cabo una investigación mixta. Sin embargo, eso dependerá de qué tan conocido es ese mercado al que nosotros nos dirigimos o qué tan nuevo. Normalmente cuando son mercados más nuevos, entonces requerimos sí de una investigación mixta que nos dé primero una base para poder elaborar nuestro cuestionario para una investigación cuantitativa, ¿no? Cuando es un mercado que más o menos ya se conoce, ya conocemos, por ejemplo, cuál es la competencia, ya conocemos cuáles son las marcas que son más conocidas, entonces nos podemos ir directamente a la investigación cuantitativa. Ok, vámonos directamente a la parte de los tipos, que aquí hay una tipología muy larga. Y vámonos directamente al diseño de investigación. Ay, no sé por qué se me cerró. Aquí está. Ok. Para poder aplicar
este diseño de métodos cuantitativos, primero hay que identificar cuál es nuestro universo poblacional. Ese universo poblacional va a ser el grupo más grande, ¿no? Vamos a incorporar una totalidad de individuos de una población que queremos identificar con sus características y cualidades, ¿no? Puede ser el gran grupo. Después tenemos un tamaño más pequeño que es la población, que en esa población entonces sí ya vamos a identificar la información que requerimos o de la cual requerimos aplicar esa investigación en específico, ¿no? Sobre ella vamos a aplicar este estudio, es como tal el estadístico de una muestra en particular, ¿no? Es decir, es nuestro objetivo al cual queremos analizar. En particular en materia de investigación de mercados, pues será, por ejemplo, nuestro mercado objetivo. Es decir, un grupo con ciertas características que nos interesa indagar. Puede ser características, por ejemplo, de edad, de ubicación geográfica, puede ser de etapa de la vida, puede ser dentro de un grupo más pequeño o más definido, ¿no? Por ejemplo, escolares o estudiantes universitarios o trabajadores de la industria maquiladora, ¿no? Es decir, ya tiene unas características más definidas en comparación del universo, donde en el universo normalmente vamos a estar hablando de un grupo grande, ¿no? Por ejemplo, personas entre los 18 y los 65 años, ¿no? Que como tal son las personas adultas. Ay, oí un clic y no me salió acá, ¿por qué? Ah, porque no estoy compartiendo pantalla y no me dicen. Ok, ahora sí ya se ve. Ya, profesora. Ya, ¿verdad? Ok, entonces decíamos, este es el universo, ¿no? Por ejemplo, ese grupo de personas entre 18 y 65 años. Después viene la población, que es ya esta población de la que queremos obtener información, que sería nuestro mercado objetivo, ¿no? Entonces ya podríamos decir, pues personas entre 18 y 65 que viven en la Ciudad de México o que viven en todo el país o que hacen uso de cierto producto o que están en edad escolar o que son ya trabajadores o que son jefes de familia, ¿no? Es decir, esa población ya va a ser con todas las características que nosotros queremos definir. Y después viene con un tamaño más pequeñito la muestra. Esta muestra como tal va a ser solamente un segmento de esa población que nosotros vamos a considerar que tiene las mismas características de esta población, por lo tanto van a ser representativas de sus gustos y preferencias y esta es a las personas que vamos entonces a aplicar este método cuantitativo de investigación de mercados. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es, bueno, ¿cuál es ese grupo de personas que vamos a encuestar? ¿No? ¿Cuáles son las características deseadas para nosotros poder aplicar este método de investigación? Y vamos a definir nuestro marco muestral. Este marco muestral, lo que nos permite es identificar cuáles son esos elementos de la población. Hay diferentes métodos para levantar la información, ¿no? Por ejemplo, podemos allegarnos de guías telefónicas de una población, de listas de miembros de asociaciones, de algún tipo de directorios especializados, listas oficiales de escuelas, bases de datos de alumnos de una universidad o de clientes de una empresa, registros médicos, catastros, nóminas de una organización, mapas, ¿no? Si ven ustedes, por eso es que de repente incluso ya se legisló, ¿no? Sobre el uso de las bases de datos, porque justamente para poder llegar o acercarnos a ese mercado objetivo, pues tenemos que tener una base, ¿no? De dónde vamos a obtener esa información y con las características que nosotros definimos en el marco muestral. Si no se tiene como tal, bueno, pues entonces hay que crearlo, hay que tratar de allegarnos
a ese grupo, pero el tener como tal ya una base de datos que tenga esas características que nosotros deseamos, pues es como el avanzar un pasito justamente para levantar esa información. Una vez que ya identificamos el grupo de personas que vamos a encuestar, entonces hay que describir cuáles son esas características de esa población para delimitar cuáles van a ser nuestros parámetros, ¿no? Y para obtener esta muestra, pues justamente lo que necesitamos es aplicar el muestreo. Esta aplicación del muestreo implica que vamos solamente a levantar la información de un pequeño número de elementos y ese pequeño número de elementos, si nosotros llevamos a cabo de forma correcta ese muestreo, entonces nos va a dar los mismos resultados o las mismas respuestas que nosotros esperaríamos de ese número mayor que es nuestro mercado objetivo. Y entonces podremos decir que tiene las mismas características o que son definidas aproximadamente en una proporción, ¿no?, muy parecida que ese grupo mayor, que sería, en este caso, nuestro mercado objetivo o nuestra población. Ya me brinqué mucho. Ok. Entonces, lo primero que se pregunta uno siempre, pues es, bueno, ¿de qué tamaño debe de ser una muestra, no? Si nosotros tenemos, como tal ya definido cuál es un mercado objetivo, pues tenemos que aplicarle ciertos métodos aleatorios. Esa muestra entonces debe de ser lo suficientemente grande para que sea representativa de ese universo poblacional o del universo completo, para que nosotros podamos seleccionar de forma aleatoria ciertos casos y esos casos como tal sean representativos de la generalización de información que nosotros vamos a hacer. También nosotros podemos definir si van a ser muestras aleatorias o no aleatorias. Si son aleatorias, entonces cada uno de los elementos que nosotros elijamos en la muestra van a seguir algo que se llama una distribución normal, que es lo que nos va a dar esa representatividad. Si nosotros aplicamos muestras no aleatorias, entonces como tal, pues el objetivo no es hacer generalizaciones, sino que queremos obtener información de grupos muy definidos y entonces será cuestión del investigador definir cuál va a ser el tamaño de muestra que vamos a querer. Entonces, para definir o determinar nuestra muestra, vamos a aplicar dos tipos de muestreo. Déjenme ver, tenía otra presentación que se veía más clara. Porque creo que aquí quedó un poquito escondido el color en este color azul. Me gustan más con fondos un poco más claritos. École, ya la encontré. Pues les dejo de compartir esa y les voy a compartir esta. Ok, entonces estábamos ahí, en elegir nuestro tamaño de muestra, ¿no? Ok, entonces ahora sí, vamos a los tipos de muestreo. Existen dos tipos generales de muestreo, ¿no? Vamos a tener uno que es el muestreo probabilístico o aleatorio, donde cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser encuestado, ¿no? Normalmente lo vamos a usar para obtener información similar
o de productos que son similares o sustitutos y cuál es la participación que tienen en el mercado. Ese muestreo, aunque es aleatorio e implica que cada uno de los elementos de esa muestra tienen la misma probabilidad de ser encuestados, podemos encontrar también diferentes tipos, ¿no? El muestreo aleatorio simple, que es este, el muestreo aleatorio sistemático, cuando vamos a buscar, ¿no? A partir de identificar algunos de los elementos de nuestra muestra que nos recomienden otros, ¿no? Entonces, eso nos da paso a otros. Después tenemos el muestreo aleatorio estratificado, donde ya tenemos nosotros claro cuáles son esos grupos poblacionales que queremos analizar. Y entonces vamos simplemente a definir diferentes estratos que pueden estar en función, por ejemplo, de las edades, que pueden estar en función de los niveles de ingreso, que pueden estar en función del tipo de actividad a la que se dedican, que puede estar en función de la etapa de la vida en la que se encuentran. Y nosotros vamos a definir cuáles son esos estratos. Y ahí vamos a encontrar diferentes tipos de afijaciones, así se les llama, donde cada uno de estos grupos, ¿no?, que nosotros identificamos van a tener un número proporcional, ¿no?, un mismo número de elementos muestrales. Después, el proporcional, donde depende, por ejemplo, ya de cierto tamaño, de cierta proporción que se ve en la población. Por ejemplo, nosotros podemos definir de la población total de la Ciudad de México, ¿no?, que tenemos alrededor de 15% de niños, tenemos un 40% de adultos, tenemos otro 15% de personas de la tercera edad, y tenemos el resto del porcentaje, a lo mejor, de personas que ya son muy mayores, ¿no? Entonces, en función de esa proporción, como ya está distribuida la población de la ciudad, entonces nosotros podemos aplicarla, pues también a nuestro muestreo aleatorio para establecer esos estratos o esos grupos poblacionales en función de esta distribución que tiene como tal la población en la Ciudad de México. Después tenemos la fijación óptima, donde aquí lo que vamos a considerar es sí la proporción, pero además una desviación estándar de los datos que tenemos. Eso lo veremos después ahorita que hagamos estos cálculos. Nada más que no siempre se aplica porque eso implica que ya hay estudios previos muy parecidos o casi iguales de los cuales podemos obtener esta desviación estándar o desviación típica. Tenemos además también el muestreo aleatorio por conglomerados, que esto más bien se refiere a lugares específicos donde se va a concentrar, por ejemplo, la población a la cual nosotros queremos llegar. Después tenemos el muestreo no probabilístico, donde no todos tienen la misma probabilidad de ser encuestados. Este permite analizar algunas características específicas, ¿no?, de esos grupos, por ejemplo, de empresas, de consumidores, de algunos productos, y siempre vamos a aplicar una estratificación, ¿no? Y está, por ejemplo, el de cuotas. Les vamos a dar cierto peso mayor a algunos individuos que son más representativos. No tiene esta aleatoriedad, sino que nosotros definimos cuáles son esos grupos representativos y entonces pues lo aplicamos directamente a ellos, ¿no? Les damos una cuota a estos grupos que son más representativos. Después tenemos el muestreo intencional o de conveniencia, donde se selecciona directamente a ciertos individuos de la población que son de los que nos interesa obtener información. Está el bola de nieve, donde se identifica algunos individuos, estos a su vez nos recomiendan a otros para hacerles la encuesta, y estos a otros, y así, ¿no? Por eso se llama bola de nieve, porque cada uno de los que encuestamos nos van a ir recomendando otros más. Suele aplicarse mucho cuando son productos o servicios que no son de uso masivo, ¿no? De consumo masivo, sino muy específico. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un software que es utilizado a lo mejor nada más por biólogos, es difícil encontrar un directorio, por ejemplo, de biólogos, ¿no? Sería como lo ideal. Pero si nosotros no tenemos esa información, entonces se puede aplicar bola de nieve. Localizamos a algunos, los entrevistamos y a esos mismos les pedimos, oiga, pues recomiéndanos algún otro biólogo que haga
no sé, que haga estudios cuantitativos y que pueda hacer uso de este software, ¿no? Y entonces ya ellos nos van conduciendo a estos otros. Tenemos también después el muestreo discrecional, donde a criterio del investigador, pues van a ser elegidos estos miembros de tal forma que sean representativos. ¿Cómo vamos a determinar el tamaño de la muestra en esta investigación cuantitativa? Bueno, necesitamos, por lo pronto, estos elementos. ¿Cuál es la distribución de la población? El nivel de confianza y definir un margen de error permitido, ¿no? Eso van a ser así como lo básico que nosotros necesitamos para poder determinar este tamaño de muestra. La población puede ser homogénea o heterogénea, es decir, nosotros podemos definirla en proporción, por ejemplo, a otro comportamiento poblacional, o puede ser aleatoria completamente, ¿no? Si existen estudios previos, pues de ahí podemos obtener esta desviación estándar, ¿no? Que es lo que decíamos en la fijación óptima. Si ya existe, pues sería muy conveniente usarla. Si no existen datos previos, entonces vamos a considerar los valores que tendría un universo infinito y le vamos a dar valores de probabilidad en contra y probabilidad a favor de 50%. Es decir, nuestra desviación estándar va a ser del 50%. Aquí está mal, es 50, no 5. Vamos a necesitar definir un nivel de confianza, ¿no? Ese nivel de confianza se refiere como tal a la probabilidad de que la estimación que nosotros realicemos, ¿no? De que esta muestra que nosotros levantemos se ajuste a la realidad, ¿no? O se ajuste a ese comportamiento normal de los datos. Y para eso vamos a usar este número Z, ¿no? Que nos da el nivel de confianza. ¿Qué nos dice este número Z? Bueno, nos dice que el comportamiento de los datos que nosotros vamos a levantar sigue una distribución normal. ¿Por qué una distribución normal? Porque matemáticamente, cuantitativamente se considera que todos los datos que nosotros levantamos tiende a tener un comportamiento de esta forma, ¿no? Que nos dice que la media se va a colocar exactamente a la mitad y hay un rango en el cual se van a concentrar la mayoría de los datos o la mayoría de las respuestas. El que se usa de forma más común es el de nivel de confianza del 95%, que nos dice que el 95% de nuestras respuestas se van a encontrar en este intervalo. Este otro 5%, ¿no? Dividido entre los dos extremos, que sería punto 25 y punto 25, como tal son sesgos, ¿no? Es decir, las respuestas que nos pueden dar van a ser ciertos sesgos. Suponiendo que nosotros preguntamos a las personas si les gusta vacacionar, vamos a tener que un 95% de las personas sí les va a gustar vacacionar, no es un comportamiento normal y la información se va a concentrar aquí. Tendremos seguramente un 5% de personas que nos digan, no, no me gusta vacacionar y nunca lo hago, ¿no? Que es algo, pues, que se encuentra en los extremos, que es rarísimo, ¿no? Son los llamados sesgos de información. Es muy extraño que alguien nos pueda decir eso, pero bueno, puede ser, no sé, a lo mejor sufrió algún trauma o siempre le pasa algo malo en sus vacaciones o es una persona que es workahólica, ¿no? Entonces, por alguna razón no le gusta irse de vacaciones. Entonces, nosotros lo que vamos a considerar es que lo que nosotros queremos encuestar es esto, ¿no? Las personas que tienen un comportamiento dentro de la normalidad, porque entonces esa muestra, pues obviamente si lleva los datos que nosotros recabemos este comportamiento, se van a ajustar entonces a nuestro universo poblacional. Hay otros niveles de confianza, por ejemplo, donde decimos, bueno, nuestro nivel de certeza es del 90% o todavía más grande del 99%. Este sería como el ideal, pero dependiendo de este tamaño, ¿no? Donde nosotros queremos encontrar el comportamiento de esos datos, pues va a ser también el tamaño de nuestra muestra. Y recuérdense que al principio decíamos que tenemos que llevar a cabo una delimitación de recursos, ¿no? Entonces, obviamente, una muestra
pequeña necesita una menor cantidad de recursos, una muestra muy grande pues necesita una mayor cantidad de recursos, ¿no? Además de obviamente también mayor tiempo para poder encontrar todas esas personas que cumplen con las características de mi universo poblacional y a las cuales quiero yo llegar para encuestarlas. Cuanto más grande es el nivel de confianza, pues obviamente también tenemos una mayor garantía de que la estimación que nosotros levantamos, pues se aproxima a la realidad, ¿no? Decíamos, en investigación de mercados normalmente va a ser esta. Entonces vamos a usar este número como nivel de confianza. Este es el comportamiento de nuestra distribución normal, ¿no? Que nos dice cuál es la probabilidad de que la información que nosotros estamos analizando esté debajo de la curva, que sería esto, ¿no? Aquí nos dice esto. Pero bueno, esa no la vamos a ver como tal, porque en realidad nosotros lo que necesitamos son solamente estos 3 datos para decidir cuál de ellos vamos a usar. Necesitamos también identificar un error de muestreo. Ese error de muestreo es como tal el nivel de error que estamos dispuestos a aceptar de la información que nosotros levantemos, ¿no? De que no sea cierta. Y esos niveles van a estar entre el 1 y el 10%. También nosotros vamos a decidir cuál, si aceptamos el 1, el 5 o el 10%, pero entonces este nivel de error es como tal la incertidumbre que nosotros estamos aceptando de que la información que levantamos no sea representativa. Siempre que hablamos de muestras cuantitativas, siempre tiene que ir acompañado de estos 2 valores, ¿no? Nuestro intervalo de confianza y nuestro error de muestreo. Y ya nada más para terminar, vamos a ver cuál es este concepto, ¿no? De por qué levantar un tamaño de la muestra o cuál es el tamaño de la muestra óptima. Para la siguiente clase, ver ya cómo vamos a aplicarlo. Este principio nos dice, ¿no? Que a medida que nosotros encuestamos a un mayor número de personas o que nuestra muestra es más grande, nosotros vamos a tener mayor precisión de la información, ¿no? Es decir, nuestro nivel de confianza se va incrementando a medida que nosotros agregamos nuevos elementos a ese levantamiento de la muestra. Pero también entonces nosotros tenemos que hacer una combinación entre nivel de exactitud que nosotros queremos. Nunca va a poder ser el 100%, ¿no? Si ven aquí, este comportamiento es asintótico. ¿Por qué? Porque es una muestra, no es la totalidad. Ajá. La totalidad se encontraría justamente donde se cruza este error muestral y ese número de población, pero seguramente pues sería muy grande. En este caso, entonces, lo que nosotros queremos ver es cuál es el tamaño de muestra adecuado que nos permite obtener ese intervalo de confianza, ¿no? Ese nivel de confianza que nosotros buscamos, y que si nosotros agregamos una encuesta más, ¿no? Ya no se mejora tanto la calidad de esa información. Si ven aquí, por ejemplo, al principio, si levantamos 25 encuestas, pues hay todavía un gran, es como poca la probabilidad de ese intervalo de confianza, ¿no? La confianza que se tiene. Si agregamos 75, bueno, ya vamos reduciendo la incertidumbre. Si llegamos a 175, todavía vamos agregando nueva información, pero llega un punto donde aunque nosotros, fíjense aquí, por ejemplo, 375 a 425, se están agregando 50 encuestas. Aunque agreguemos 50 encuestas, sí mejora, ¿no? la calidad de información, pero no tanto. Si nos vamos acercando acá, que ya casi es plana, aunque nosotros agreguemos un gran número de encuestas, pues en realidad ya no mejora esa calidad de la información, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros vamos a identificar es en qué punto se reduce el posible error que nosotros podemos tener, ¿no? De la información que obtenemos, en donde es mínimo y aunque nosotros añadamos nuevos individuos, ya no vamos a obtener mejor calidad de la información, ¿no? Y ese justamente va a estar en nuestro margen de error que nosotros aceptemos. Y bueno, por lo pronto lo voy a dejar hasta ahí, porque ya para la siguiente clase se traen porfi su calculadora, porque vamos a hacer el cálculo de la muestra con 3 ecuaciones diferentes para que ustedes vean cuál es la diferencia que hay entre ellas y ustedes vean cómo identificar cuál de esas fórmulas de muestreo vamos a usar
dependiendo justamente de cuál es más adecuada para el tipo de investigación de mercados que vamos a aplicar y cuáles son los niveles que vamos a aceptar de confianza y de error máximo permitido. ¿Va que va? Ok, profesora. Listo, chicos. Les subo ahorita de una vez Sí, está bien. los datos. Bueno, esta parte de la investigación, la primera parte sencilla, lo de investigación cualitativa y cuantitativa, pero esto de la muestra se lo subo para que lo revisen, porque es importante tenerlo muy claro para ahorita que vamos a calcular la muestra, ¿vale? Sí, profesora. Listo, chicos. Entonces sería todo. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Buen Que día. tengan lindo día. Gracias, profesora. Tenga buen Hasta día. luego. Gracias, buen día. Buen día, profesor. Buenos días. Que tengan lindo día.